23 de septiembre. Hoy celebramos a San Pío de Pietrelcina, franciscano capuchino, mejor conocido como el Padre Pío. Francesco Borgione nació en Pietrelcina, provincia de Benevento, el 25 de mayo de 1887. Sus padres fueron Orazio Fergioni y María Giuseppa. Creció dentro de una familia humilde, pero como en un día él mismo dijo, nunca careció de nada. Fue un niño muy sensible y espiritual, y en la iglesia Santa María de los Ángeles, él decía que fue su segundo hogar, pues ahí encontró el bautismo, hizo la primera comunión y la confirmación. También en esta misma iglesia fue donde a los 5 años se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús, y más adelante empieza a tener apariciones de la Virgen María que durarían por el resto de su vida. Ingresó a la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morsone en enero del año 1903. Al día anterior de entrar al seminario, Francisco tuvo una visión de Jesús con la Santísima Virgen María. En esta visión Jesús puso su mano en el hombro de Francisco dándole coraje y fortaleza para seguir adelante. La Virgen María por su parte le habló suave y sutil y maternalmente, penetrando en lo más profundo de su alma. Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Benevento, y fue en febrero de ese año que se estableció en San Giovanni Rotondo. Desde entonces permaneció ahí hasta su muerte, el 23 de septiembre de 1968. Recibió de Dios uno de los regalos más grandes, pero a la vez más dolorosos, que llevó por 50 años, los estigmas, los cuales le trajeron serios problemas aún ante la Santa Sede. Reza y espera, y no te preocupes, pues la preocupación es inútil. Dios es misericordia y escuchará tu oración. La oración es el mejor arma que tenemos. Es la llave al corazón de Dios y debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones debes hablarle solo con el corazón. Estas palabras eran impartidas del Padre Pío a toda su comunidad. El Padre Pío es uno de los más grandes místicos de nuestro tiempo, amado en todo el mundo, y nos enseñó a vivir un amor radical al corazón de Jesús, al corazón de María y a su iglesia. Su vida era oración, sacrificio y pobreza, y alcanzó una profunda unión con nuestro Señor. Fue un famoso confesor. El Padre Pío pasaba hasta 16 horas diarias en el confesionario. Algunos debían esperar 2 semanas para lograr confesarse con él, porque el Señor se les hacía ver por medio de este sencillo sacerdote la verdad del Evangelio. Su vida se centraba en torno a la Eucaristía. Sus misas conmovían a los fieles con su profunda devoción y poseía una ferviente devoción por la Virgen María. Además, fue uno de los más sacerdotes buscados por los exorcismos que llegó a practicar, pues sus dones eran extraordinarios, un discernimiento, es decir, la capacidad de leer los corazones y las conciencias. Tenía el don de profecía y pudo anunciar eventos del futuro, unas curaciones extraordinarias, pues él llegó a sanar a través de la oración y del exorcismo. Tenía también el don de bilocación, es decir, estar en 2 lugares al mismo tiempo y también irradiar un perfume. La sangre de sus estigmas tenían fragancia de flores. Llegaban a verle multitud de peregrinos y además recibía muchas cartas pidiendo oración y consejo. Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío no pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas, pues calcularon que perdían una copa de sangre diaria, pero sus llagas nunca se infectaron. El Padre Pío decía que era un regalo de Dios y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesús crucificado. Su beatificación fue la de mayor existencia en la historia. La plaza de San Pedro y sus alrededores no pudieron contener la multitud que asistió a este hecho. Además, tenía la comunicación directa con su ángel guardián, con el que tuvo la gracia de comunicarse toda su vida
y el cual sirvió grandemente en la misión que él recibiría de Dios. Es también a esta edad que los demonios comenzaron a torturarlo. Él desde pequeño acostumbraba a cobijarse bajo la sombra de un árbol particular durante los cálidos y soleados días de verano. Amigos y vecinos testificaron que fueron en más de una ocasión las veces que le vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. Estas luchas continuarían por el resto de su vida. Los estigmas del Padre Pío eran heridas profundas en el centro de las manos y de los pies y también del costado izquierdo. Tenía manos y pies literalmente traspasados y le salía sangre viva de ambos lados, haciendo del Padre el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. Lo que le falta a la humanidad, repetía con frecuencia, era la oración, pues él decía que la oración y el rosario eran las armas más poderosas para vencer al enemigo, y es que desde muy pequeño él tuvo que enfrentarlo cara a cara, cuerpo a cuerpo, al demonio, y decía que solamente agarrados de Jesús podía uno vencer al mal. Lo que le falta a la humanidad, repetía, era también el don de la misericordia y el perdón. Yo invito a las almas a orar, y esto ciertamente fastidia a Satanás. Siempre recomiendo a los grupos de vida cristiana las buenas obras y especialmente la obediencia a Dios. La envidia humana se ha echado encima a la obra del Padre Pío y de Dios, y fue así que desde 1959 algunos periódicos empezaron a publicar artículos y reportajes mezquinos y calumniosos contra la Casa de Alivio del Sufrimiento que levantó el Padre Pío para todos los enfermos y más desprotegidos. Algunas oficinas de la Curia Romana condujeron investigaciones y le quitaron la administración de la Casa de Alivio del Sufrimiento, y sus grupos de oración fueron dejados en el abandono. A los fieles se les recomendó no asistir a sus misas ni a confesarse con él. El Padre Pío sufrió en cuerpo y alma lo que nuestro Señor Jesús al Calvario. A causa de esta última persecución que duró hasta su muerte, pero su fidelidad y amor intenso hacia la cruz y sobre todo a la Santa Madre Iglesia fue firme y constante. En medio del dolor, en este sufrimiento, le causaba decir: dulce es la mano de la Iglesia también cuando golpea, porque es la mano de nuestra Madre. Fue así que el viernes 20 de septiembre de 1968 el Padre Pío cumplía 50 años de haber recibido los estigmas del Señor. Fue grande la celebración en San Giovanni Rotondo, y el Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada. Alrededor del altar habían 50 grandes macetas de rosas rojas para sus 50 años de sangre. De la misma manera, milagrosamente como los estigmas habían aparecido de su cuerpo, fue así que unos días antes de su muerte habían desaparecido sin dejar rastro alguno de 5 décadas de dolor y sangre, con lo que el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural. 3 días después, murmurando por largas horas Jesús, María, murió el Padre Pío el 23 de septiembre de 1968. Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración. Después estalló un largo y irrefrenable llanto. Los funerales del Padre Pío fueron impresionantes, pues llegó gente de todo el mundo a querer despedirse y sobre todo pedir la bendición de nuestro querido Padre Pío. Hoy pidamos la fortaleza, la fe para la conversión en nuestras vidas y sobre todo para que como el Padre Pío se haga la voluntad de Cristo en nosotros. Padre Pío, ruega por el mundo y por nosotros los pecadores.